nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales inicio con la exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En la Escritura, al iniciar el tema de esta noche, hallamos varios versos, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de la luna nueva, del inicio del mes. Quiero hacer una comparación, hermano y hermana, para ver si podemos entender algo más al respecto. Antes de la pandemia, cuando salía para dar temas por aquí en Argentina, iba a la terminal de buses de esta localidad de General Roca y tenías que esperar la llegada de tu colectivo, y allí en la terminal habían varias personas, decenas, centenas de personas esperando su colectivo. Vivimos en un lugar geográficamente hablando hacia el sur y hacia el oeste de Argentina, y por lo tanto en esta localidad hay líneas de pasajeros que provienen del sur con destino al norte o con origen del norte con destino al sur y de este al oeste. Hay líneas de transporte de viajeros que llevan 2 y 3 días de camino antes de llegar a esta localidad. Y la gente espera en la terminal del bus, y vienen buses y se van. Y la gente sube en cada bus y se va. Pero cuando llega el bus, por ejemplo, el que tengo que tomar yo, digo, ¡ay! Ahí viene el bus. ¿Cuándo decimos que ahí viene el bus? ¿Cuándo decimos ahí viene el colectivo? Cuando está entrando por la terminal. Es de la única forma de decir ahí llega, porque repito, el bus o el colectivo, como usted le llame, posiblemente lleva 1 día, 2 o 3 días de camino desde que salió de origen rumbo a su destino final. ¿Entendemos, hermano y hermana? Por lo tanto, decimos llega el bus cuando le vemos, porque entonces muchos opinan de diferente manera en el inicio del mes. ¿Cuándo es realmente el inicio del mes, bíblicamente hablando? ¿Cuándo? Cuando podemos percibir el pequeño perfil lunar después de la puesta de sol. Ahora yo pregunto, hermano y hermana, para que podamos meditar. ¿Puede el mundo que está en apostasía aportar algo de la verdad? ¿Puede el mundo que está en apostasía aportar algo de la verdad? ¿Pueden los editores de los almanaques que no creen en Elohim tener la verdad en cuanto a poner el inicio del mes? ¿Tienen los editores de los almanaques que no conocen a Elohim y no le temen poder tener la verdad en cuanto a poner el inicio del mes? Si el almanaque está controlado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, podrá permitir que la verdad en cuanto al verdadero inicio del mes sea presentada. ¿Acaso no es el almanaque parte de la tecnología moderna
otro medio de engañar al pueblo hebreo y al pueblo que no estudia la Sagrada Escritura y no reconocer o no recordar nuestra historia pasada. Muchos de los llamados raíces hebreas iniciaron el mes en forma errada, en forma totalmente alejada de un escrito está, y celebraron Yom Teruah, siguiendo el día del almanaque, el día 26. Pregunto, ¿vio usted la luna nueva en esa fecha? ¿Vio usted la luna nueva al ponerse el sol el día 25? Seguro que la mayoría ni pensaron en la luna nueva, pero se dejaron llevar por las apariencias, por las tradiciones, por esos mensajitos subliminales que aparecen en el Facebook, Yom Teruah, día tal, y la gente celebró Yom Teruah sin tener la convicción de saber si había visto o había salido o no la luna nueva. ¿Cuándo la comenzamos a ver en términos generales? 2 días después de cuando aparece en el almanaque. 2 días después, por lo general, después que aparece en el almanaque. Y es ahí cuando aparece el pequeño perfil lunar, hermano y hermana. Hoy lo he podido verificar otra vez más. Soy un enamorado al contemplar el inicio de cada mes. Hay veces que me olvido, porque son meses que no son importantes, aparentemente hablando. Pero son meses como hoy, cuando estaba poniéndose el sol, salí de casa con el auto y me fui a un escampado que tengo muy cerca de casa, donde tengo una panorámica totalmente clara hacia el oeste. No hay casas, no hay montes y puede ver claramente el oeste. 7:30 aproximadamente me desplazaba hasta allí. Iban pasando los minutos, yo contemplando el horizonte por ver cuándo podía ver ese pequeño perfil lunar. Y cuando eran exactamente las 19:45, mis ojos percibieron una pequeña claridad del pequeño perfil lunar. Apenas visible, pero lo suficiente para poder entender que era el inicio del mes. Imposible que ayer hubiera habido luna nueva, ni mucho menos antes de ayer, porque el pequeño perfil era tan pequeño que daba realmente la conformidad de que hoy es el inicio del 7º mes. Hoy, 28 de septiembre, es Yom Teruah, día de las trompetas, de acuerdo a los tiempos establecidos, siguiendo un escrito está. Vamos a analizar en estos momentos el significado del Yom Teruah, el significado del día de las trompetas del ayer, para luego entender o ver el significado de hoy. ¿Qué significado tenía el Yom Teruah, la fiesta solemne del día de las trompetas, cuando fue establecida y recordada al pueblo de Israel en el monte del Sinaí? ¿Qué significaba esa fiesta para el pueblo de Israel, hermano y hermana? Muchos, al no escudriñar la Sagrada Escritura, al no seguir los consejos que hallamos en palabras que pronunció el mismo Redentor en Juan 5:39,
y no escudriñar comparando pasaje con pasaje, toman un pasaje de una escritura, concretamente la fiesta solemne de Yom Teruah, y no saben el significado mediante el cual el pueblo de Israel tenía que celebrar esta fiesta solemne. Esta fiesta solemne era un toque de atención, era una advertencia en la cual se le decía al pueblo de Israel: prepárate, porque dentro de 10 días viene el Yom Kippur. Prepárate, pueblo de Israel, porque dentro de 10 días viene el día del juicio, viene el día del perdón. 10 días de arrepentimiento sincero, para que cuando viniera el Yom Kippur, sus pecados fuesen perdonados. No podía haber pecado entre el pueblo, hermano y hermana. Eran 10 días, repito, de profundo arrepentimiento, porque el perdón dependía de sus acciones. Y después vemos la obra culminante en el capítulo 16 de Levíticos, en el día de la expiación. Y es muy importante, hermano y hermana, que nuestra mente sea refrescada para poder entender cuáles eran los pecados que se llevaban al santuario terrenal. ¿Qué pecados se llevaban al santuario terrenal? ¿Qué pecados? ¿Cualquier clase de pecado? No, hermano y hermana. Al santuario terrenal solamente se llevaban los pecados cometidos por hierro, los pecados cometidos por error, los pecados cometidos en forma involuntaria, tal como hallamos en Levítico capítulo 4. Entonces, entendiendo que al santuario terrenal solamente eran aceptados por parte del Elohim de Israel los pecados que el pecador había cometido por hierro, por error, en forma involuntaria, ¿por qué clase de pecados intercedía también el sumo Cohen, el sumo sacerdote, en ese día de expiación? Veamos lo que hallamos en Hebreos capítulo 9, verso 7. Hebreos capítulo 9, verso 7 nos dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, solo el sumo Cohen, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Al santuario terrenal podían llevarse la cantidad de pecados que el pueblo cometiera, porque nadie sabe si ese pecado que estaba presentando el pecador era voluntario o no, pero Elohim, que conoce lo que hay en nuestro corazón, sabe si ese pecado ha sido de una forma involuntaria o ha sido consciente de pecar. Y esa es la diferencia. Al santuario podían llevarse infinidad de sacrificios, infinidad de pecados, pero solo Elohim podía saber si ese sacrificio era aceptable o no era aceptable, dependiendo si el pecado había sido involuntario o había sido cometido de una forma premeditada y deliberada. ¿Entendemos, hermano y hermana? Yom Teruah, día de las trompetas, un día como hoy, el significado del ayer antes de la venida del Mesías era: prepárate, Israel, porque dentro de 10 días viene tu juicio. Prepárate, Israel, pide perdón, aclara tus cuentas,
ten paz con todos y ten paz con Elohim, porque en el día del juicio se va a decidir tu destino. ¿Entendemos? Porque aquel que no se preparaba era cortado del pueblo, hermano y hermana. Era eliminado del pueblo de Israel, espiritualmente hablando. Entonces, aclarando el significado del ayer, en un día de fiesta solemne como hoy, Yom Teruah, día de trompetas, ¿será diferente hoy, hermano y hermana? ¿Será diferente hoy? Si la historia se repite de acuerdo a Salomón, Eclesiastés capítulo 1, verso 9, si la historia se repite y todo se cumple de acuerdo al ritual simbólico, ¿será diferente hoy, hermano y hermana? Muchos hebraístas supuestamente deberían de conocer la Escritura, hablan solamente de que hoy, o mejor dicho, cuando ellos celebraron Yom Teruah, es decir, hace 2 días, en forma totalmente incorrecta, porque no era Yom Teruah, inicio del mes, porque ha sido hoy el inicio del mes, dicen que es un día de aclamación, un día de alegría. Hay que anunciar que Yeshua viene. Pero la Escritura me dice todo lo contrario, hermano y hermana. La Escritura me indica que una fiesta solemne como hoy, al igual que antaño, es una advertencia. ¿Por qué? Porque viene nuestro juicio. Una advertencia que el conocimiento de la verdad nos tiene que llevar a impulsar esta misma verdad, a proclamar al mundo entero el mensaje de los 3 ángeles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 6 en adelante. Porque la conclusión de este mensaje se acerca el día que, como ayer, todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua, tal como hallamos en Romanos capítulo 14, verso 10, y en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10 también. Viene por lo tanto, hermano y hermana, aunque muchos lo nieguen, aunque muchos desconozcan la realidad de las cosas, viene otro Yom Kippur. Viene el Yom Kippur final, hermano y hermana, el día del perdón. Viene, hermano y hermana, porque la historia siempre se repite. El Yom Teruah, el día de las trompetas de hoy, es solemne, mis amados hermanos y hermanas, porque antes de la segunda venida de nuestro Redentor, antes de la segunda venida de nuestro Redentor, y como Juan el Bautista, debemos dar también un testimonio claro para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Antes de que venga nuestro Redentor, en ese Yom Kippur en el cual todos vamos a tener que comparecer, va a decidirse nuestro destino eterno. Muerte o vida, trigo o cizaña, vírgenes prudentes o vírgenes insensatas, hermano y hermana. Y las vírgenes prudentes, el trigo, serán parte de aquellos que dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan. ¿Qué tiempo? Tiempo presente. Los que guardan hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Nos da un infarto, morimos demasiado tarde. Nuestro tiempo de gracia terminó. Nuestro Yom Kippur terminó. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan
los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Por lo tanto, los que alcancen la victoria al permitir vivir de un escrito está, estarán reflejando en sus vidas ese testimonio que también dio Juan, el discípulo amado, cuando estaba desterrado en la isla rocosa de Patmos, que dio testimonio de la palabra y dio testimonio de la vida de Yeshua morando en él, tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 2 y el verso 9. ¿Entendemos, hermano y hermana? Estarán reflejando su carácter. Cuán pocos hablan de carácter, hermano. Serán uno con él, cumpliéndose la oración que el mismo Yeshua elevó ante su Padre, para que seamos uno con él, como él es uno con su Padre, de acuerdo a la oración del capítulo 17 del libro de Juan. En definitiva, tendrán su carácter, el carácter que tendrán los 144.000 de este tiempo del fin, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Tendrán el mismo carácter que Adán tenía antes de la entrada de su pecado. Para eso vino la majestad del cielo. El Rey del universo vino aquí a esta tierra a restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán tenía y perdió por causa de su desobediencia. Vino a revelarnos el carácter del Padre y vino a dejarnos el ejemplo para que si nosotros le contemplamos podamos ser transformados a su imagen, venciendo para vencer, para que nuestro Yom Kippur que se avecina, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Cuán pocas personas hablan del juicio final. Cuán pocos hablan del carácter que deberemos tener si deseamos estar entre los redimidos. Cuán pocos hablan del juicio, cuán pocos hablan del carácter que debemos tener, mis amados hermanos y hermanas. Cuán pocos. El gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Lo hallamos en la misma revelación, Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y esos falsos maestros, esos lobos rapaces, y cuidado, porque hay lobas rapaces, hay mujeres que pretenden ser y no son, son lobas rapaces disfrazadas de corderas. Nos dice la misma majestad del cielo, engañarán, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Mateo 24, verso 24. No solamente hay hombres fraudulentos, hermano y hermana, no, hay mujeres también. Hay mujeres que tienen millares de personas que le siguen. Millares de personas que siguen los escritos de ella, totalmente sacados de contexto, con palabras muy suaves, con palabras muy sutiles, engañando a los incautos. Son los falsos maestros para este tiempo del fin. Las falsas maestras que pretenden conocer y lamentablemente no tienen conocimiento ni de la A, B, C, de lo más elemental que es la Escritura. Falsos maestros, lobos rapaces disfrazados de corderos y entre ellas también mujeres disfrazadas de corderas, de ovejas. Al mundo en general
ya los tiene engañados el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Al cristianismo también, con el falso día de adoración en domingo y la famosa Trinidad, 3 dioses en uno, adorando al mismo Lucifer, tomándole y presentándole como si fuera el tercer Dios en la tierra. Y al judaísmo, al mesianismo, a raíces hebreas, con la arrogancia de que ya son salvos. Están siguiendo las tradiciones como los fariseos de antaño, anteponiéndolas por encima de un escrito está. La historia se repite, hermano y hermana. Cuando vino la majestad del cielo, los fariseos, los saduceos, los miembros del Sanedrín vivían simplemente de tradiciones, pero no tenían ni idea de una interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Si Salomón dice que la historia siempre se repite, ¿por qué los fariseos modernos de hoy día, los saduceos modernos de hoy día, los miembros del Sanedrín modernos de hoy día, los rabinos, los morés, los roés, esas mujeres que pretenden ser, no estarán también viviendo de tradiciones, echando por tierra un escrito está? Hace años tenía entre mis contactos a un dirigente israelita del Nuevo Pacto de la ciudad vecina de Neuquén. No menciono nombres porque no soy quien para decir el nombre, pero sí el hecho. Y teníamos cierta relación. Recuerdo perfectamente como si fuera hoy que le dije: amado, ¿tú sabes que hoy no es el día de fiesta? ¿Qué me contestó él? Sí, amado Farga, lo sé, hoy no es el día de fiesta, pero por no ir en contra de los líderes de Israel, prefiero estar en armonía con ellos y no celebrar la fiesta en soledad. Dije: amigo, eso es ecumenismo y vas en contra de la verdad. ¿Qué hizo? Me bloqueó. Hay algunos que saben que están en un error, pero no tienen el valor de enfrentarse ante los líderes, o no tienen tampoco el valor de quedarse solos, porque más vale quedarse solos que estar en compañía y estar totalmente errado, y eso es lo que puede suceder también a algunos hoy. Siguen las tradiciones por no estar solos, pero yo prefiero estar solo antes que estar compartiendo una fiesta en un momento indebido, hermano y hermana. ¿Entendemos, hermano y hermana? Hoy, como ayer, la gran mayoría de los judíos mesiánicos, raíces hebreas de las dos casas de Israel, están siguiendo simplemente tradiciones de hombres, lo mismo que sucedió cuando vino la majestad del cielo. No conocen los tiempos del Creador, algo tan elemental que un nene pequeño lo puede entender. No sé si será por orgullo, por no querer reconocer que estaban errados, eso es orgullo, y el orgullo fue la causa de la entrada del pecado en el cielo, querer aparentar y no ser. No conocen los tiempos del Creador y además sacan textos de su contexto engañando a los incautos. Si engañaran solamente a uno o a dos está bien, pero cuando ves la cantidad de personas que ponen algo que es mentira y aparece amén, 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 aleluya, te das cuenta que son cientos o miles de personas que están entre sus contactos, que están totalmente engañados
por estar siguiendo las voces del gran flautista. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, con todo mi amor, con toda mi sinceridad, Eva, recién creada, que tenía la imagen del Creador, que no conocía pecado, que no sabía lo que era nada malo porque fue creada, sacada de la costilla de Adán, formado a imagen y semejanza del Creador del universo, Eva fue seducida por la voz melodiosa de esa serpiente que Satanás usó para poder conversar con ella. Esas palabras tan sutiles que escuchó: no vas a morir, Eva, no, puedes comer de la fruta del árbol prohibido, come, porque si comes serás como Elohim, sabiendo el bien y el mal. De una manera muy sutil sedujo a Eva, y Eva creyó las palabras de Satanás a través de la serpiente, comió y pecó. Y entró el pecado posteriormente en Adán. Y de ahí el pecado que hemos heredado, porque somos hijos de Adán y Eva. Hoy, esos mismos cánticos de sirena los emplea Satanás por medio de sus agentes terrenales que pretenden de que son salvos, y solo resta esperar la venida de nuestro Redentor, y parece que se olvidan que precisamente antes de la segunda venida de nuestro Redentor, primero todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar un Yom Kippur. Tenemos que pasar un día de juicio. Tenemos que pasar un día del perdón, porque todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua, como hemos mencionado antes, Romanos capítulo 14, verso 10, y 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, y que en ese Yom Kippur, en ese día del perdón, en ese día del juicio, donde cada uno de nosotros vamos a ser juzgados de todo aquello que aparezca en el libro de la vida, decidirá nuestro destino eterno. Vida o muerte, trigo o cizaña, virgen prudente o virgen insensata. Concluyo la reflexión de hoy, hermano y hermana, con este Yom Teruah, una fiesta que nos lleva a un arrepentimiento porque se acerca nuestro Yom Kippur. Y en ese Yom Kippur, nuestro carácter también será examinado, hermano y hermana, porque los redimidos deberán tener el carácter de aquel que dio su vida por nosotros. En el cielo no va a entrar ningún pecador no arrepentido, y tampoco entrará nadie que no tenga el vestido de bodas, que es la justicia perfecta de Yeshua en el pecador arrepentido, que permite ser transformado a su imagen para ser uno con él, cumpliendo así la oración de Juan capítulo 17. Es cierto, hermano y hermana, que cada día que pasa es un día menos que nos falta para la segunda venida de Yeshua. Pero los cánticos de sirena, que adormecen a la gran mayoría de los incautos, al no escuchar que viene un Yom Kippur, viene un día del juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer, muchos toman la salvación como un cuento,
como algo que no tiene importancia, y cuando se den cuenta estarán lamentablemente perdidos y sin esperanza, porque el tiempo de gracia habrá terminado, porque ya habremos tenido nuestro Yom Kippur, el último Yom Kippur que decidirá el destino de todos los seres humanos. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Entendemos la importancia de poder entender el significado del Yom Teruah hoy? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. Que seamos sensibles a tu palabra, que podamos escudriñar tu palabra y podamos entender la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros para que podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, a todos ustedes que han estado en directo con sus mensajes que veo que aparecen en pantalla. Gracias y espero que podamos meditar en la importancia de entender qué significa Yom Teruah, para que podamos prepararnos para que cuando venga nuestro Yom Kippur, que no sabemos cuándo vendrá, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y podamos vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, mañana miércoles por la noche continuaremos también a través de Facebook Live con Radio Dimensión Apostólica, esperando que ustedes sigan en nuestra sintonía. Bendiciones y un feliz y bendecido Yom Teruah para todos y cada uno de ustedes.